La naturaleza suele mostrar su lado más duro e implacable. Pese a la importancia de convivir con la vida silvestre, a menudo se minimizan los peligros de algunos animales, incluso la pérdida de vidas humanas en ciertos encuentros. Aquí relatamos incidentes que evidencian estos riesgos. El invierno de 2025 fue inusualmente duro en las remotas regiones de la Columbia Británica. La nieve cubría el suelo y las temperaturas cayeron a niveles récord. La fauna, luchando por sobrevivir en la naturaleza, enfrentó aún mayores desafíos. Las fuentes de alimento naturales disminuyeron, obligando a los animales a aventurarse más lejos en los asentamientos humanos en desesperadas búsquedas de sustento. Y un oso grizzly, impulsado por el hambre, entró en el pequeño pueblo de Tuppers Creek. Tuppers Creek era una comunidad tranquila y aislada de solo unos pocos cientos de residentes. Ubicada profundamente en los bosques y rodeada por montañas, había sido durante mucho tiempo un lugar donde las personas venían a escapar del caos de la vida urbana. Entre sus pocas instalaciones se encontraba una modesta casa de retiro que albergaba a solo una docena de residentes mayores. Era un santuario pacífico donde el tiempo parecía moverse un poco más lento. El 7 de enero de 2025, el tranquilo ritmo del lugar se rompió de una manera que nadie podría haber imaginado. El personal de la casa estaba acostumbrado a encuentros ocasionales con la fauna. Osos, alces y lobos merodeaban por los bosques cercanos, pero rara vez se acercaban al edificio. La casa de retiro no contaba con medidas de seguridad robustas, confiando en el aislamiento como disuasivo natural. Ese día los residentes habían pasado la mañana como solían hacerlo, disfrutando de café y conversación en el área común. Entre ellos estaba Frank Wilkins, de 82 años y ex leñador, con agudeza mental y una presencia sólida que desmentía su edad. A su lado estaba Margaret Doyle, de 79 años, que pasaba mucho tiempo tejiendo mantas para sus nietos. Arnold Peterson, de 85 años, jugaba al ajedrez con Hazel Grant, quien recientemente había cumplido 81. Estas eran vidas llenas de historias, risas y recuerdos, pero vidas a punto de ser violentamente alteradas. El oso grizzly había sido atraído a la casa de retiro por el olor a comida. Los botes de basura afuera del edificio, dejados sin asegurar debido a una omisión del personal, habían sido el primer atractivo. Después de destrozar los botes y encontrar poco para comer, el oso se acercó al edificio. Su enorme figura, cubierta por un pelaje marrón que parecía fundirse con el entorno invernal, proyectó una sombra ominosa sobre la nieve blanca. El oso olfateó el aire y sus instintos lo guiaron hacia la fuente de los tentadores aromas. La entrada principal estaba mal asegurada. Un par de puertas dobles con cristales ofrecían poca resistencia cuando el oso empujó su peso contra ellas. Las puertas chirriaron y se abrieron, y el oso entró, dejando huellas de sus enormes patas sobre el suelo de baldosas. El calor del edificio y las vistas y olores desconocidos confundieron al animal, pero siguió adelante. El primer residente en encontrarse con el oso fue Margaret Doyle. Ella había salido al pasillo para recoger sus agujas de tejer de su habitación cuando vio al enorme animal salir de la entrada. Por un momento, se quedó paralizada, su mente luchando por procesar la visión ante ella. El oso rugió y se lanzó hacia ella, atacándola con sus poderosas garras. Margaret cayó al suelo, su frágil cuerpo incapaz de resistir la fuerza del ataque. La sangre tiñó el suelo del pasillo mientras el oso continuaba su ataque. Frank Wilkins se levantó de su silla en el área común y se acercó al pasillo. Al ver a Margaret tendida inmóvil y al oso avanzando, sus instintos de supervivencia se activaron. Tomó un bastón de metal de un perchero cercano e intentó ahuyentar al animal. Golpeó al oso en la nariz, pero el golpe solo enfureció más a la criatura. El oso se lanzó sobre Frank, desgarrándole el pecho y los brazos con sus garras. Cayó contra la pared mientras el oso rugía nuevamente. De vuelta en el área común estalló el pánico. Arnold Peterson y Hazel Grant intentaron dirigirse hacia la salida de emergencia, pero su progreso era lento. Hazel luchaba por mantenerse al ritmo de Arnold, y los dos se separaron. El oso entró en el área común y fijó su mirada en Arnold. El hombre mayor, dándose cuenta de que no podría escapar del animal, se dio vuelta para enfrentarse a él, levantando los brazos en un intento fútil por parecer más grande. El oso lo golpeó con una fuerza devastadora, enviándolo a estrellarse contra una mesa.
Hazel, demasiado lenta para escapar, se convirtió en el siguiente objetivo. El animal desgarró su espalda y cayó al suelo, incapaz de moverse. Al oír los gritos y el caos, el personal se apresuró a cerrar el edificio. Un miembro del personal logró llamar a las autoridades locales, informando sobre la situación inimaginable que se desarrollaba dentro de la casa. Mientras tanto, el oso continuaba causando estragos, volcando muebles y dejando un rastro de destrucción a su paso. Eleanor Finch, de 86 años, que había estado durmiendo en su habitación, se convirtió en la última víctima del oso. Intentó salir de su habitación para investigar, solo para encontrarse cara a cara con el grizzly. Ella también sucumbió a la agresión implacable del oso. Cuando las autoridades locales llegaron, la escena era desoladora. El oso se había atrincherado en la cocina, donde estaba rebuscando en la despensa. Los oficiales de vida silvestre, armados y preparados, ingresaron cuidadosamente al edificio y sacrificaron al animal, poniendo fin a la amenaza inmediata. 5 residentes habían sido atacados, sus vidas truncadas en un ataque que nadie habría podido prever. Los residentes y el personal sobrevivientes estaban en shock. Su santuario seguro se había convertido en un lugar de tragedia. La noticia del ataque se propagó rápidamente, atrayendo la atención nacional sobre los peligros de la invasión de la fauna en comunidades remotas. Los expertos señalaron que los botes de basura no asegurados fueron un factor clave en el comportamiento del oso, enfatizando la importancia de una gestión adecuada de desechos en áreas donde los humanos y la fauna coexisten. La pérdida de Frank, Margaret, Arnold, Hazel y Eleanor causó una ola de dolor en Tappers Creek y más allá. Cada uno de ellos había sido un miembro querido de la comunidad, sus vidas llenas de historias de resistencia, amor y risas. Sus muertes fueron un recordatorio contundente del frágil equilibrio entre la humanidad y el mundo natural, y la necesidad de estar vigilantes para proteger ambos. La casa implementó nuevas medidas de seguridad en las semanas siguientes, incluidas puertas reforzadas, alarmas con sensores de movimiento y botes de basura a prueba de fauna. Los líderes comunitarios trabajaron con expertos en vida silvestre para educar a los residentes sobre cómo prevenir futuros incidentes. Aunque las cicatrices de ese día nunca sanarán por completo, la tragedia impulsó cambios, asegurando que los recuerdos de los perdidos sirviesen como un legado para una mayor seguridad y conciencia. En el tranquilo suburbio de Pinewood, en el norte del estado de Nueva York, la familia Parker vivía en una casa modesta en el borde de un denso bosque. Era un lugar donde los altos arces y robles bordeaban su jardín, creando un ambiente sereno que se sentía como una escapatoria del bullicio de la vida moderna. Tom Parker, su esposa Lauren y su hijo Ethan, de 10 años, disfrutaban de la cercanía de la naturaleza. A menudo pasaban las tardes afuera, Ethan jugando con su perro mientras Tom cuidaba el pequeño jardín que había cultivado a lo largo del perímetro del jardín. El verano de 2018 había sido especialmente cálido y la fauna local parecía más activa de lo habitual. Se había visto a mapaches rebuscando en los botes de basura y los ciervos a menudo se aventuraban en el vecindario, mordisqueando jardines y arbustos. También aumentaron los informes de avistamientos de osos negros, aunque ninguno se había acercado a la casa de los Parker. Como muchos otros, la familia se había acostumbrado a las noticias ocasionales de un oso vagando por las afueras del vecindario. Nunca imaginaron que tal encuentro sucedería en su propio jardín. Una noche húmeda a finales de julio, la familia Parker estaba relajándose tras un largo día. Ethan estaba afuera lanzando un frisbee a su perro Scout, mientras Tom trabajaba en asegurar la cerca del jardín para evitar que los ciervos entraran. El cielo estaba pintado de rosa y naranja mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el jardín. Lauren, dentro preparando la cena, de vez en cuando miraba por la ventana para ver a su esposo e hijo, sintiendo una paz que se apoderaba de ella a medida que el día llegaba a su fin. Un oso negro había estado buscando comida cerca, atraído por los olores de comida desechada de los botes de basura del vecindario. El oso había estado vagando por el bosque cuando el tenue sonido de la risa de Ethan llamó su atención. Siguió el ruido, su enorme figura moviéndose silenciosamente entre los árboles hasta llegar al borde de la propiedad de los Parker. Desde su posición, el oso podía ver al niño y su perro, cuyos movimientos eran rápidos y erráticos, un marcado contraste con la quietud del bosque.
El oso dudó por un momento olfateando el aire. Ethan, absorto en su juego con Scout, no notó la gran figura oscura emergiendo de los árboles. Los movimientos del oso fueron deliberados pero engañosamente rápidos, y en pocos momentos había cerrado gran parte de la distancia entre él y el niño. Cuando Ethan se giró y vio al animal, se quedó paralizado, su frisbee cayendo al suelo mientras el miedo lo anclaba en su lugar. El oso, interpretando la quietud como una oportunidad, bajó la cabeza y cargó. Sus poderosos pasos levantaron el césped y su respiración pesada rompió el silencio de la noche. El ruido atrajo la atención de Tom, quien se giró justo a tiempo para ver al oso acercándose a su hijo. Su corazón se disparó por la adrenalina mientras dejaba las herramientas y corría hacia Ethan, gritando para distraer al animal. Tom agarró lo primero que pudo encontrar, una pala de mango largo que descansaba contra la cerca del jardín, y la arrojó al oso con todas sus fuerzas. La pala golpeó el costado del oso, deteniendo momentáneamente su ataque. El oso se levantó sobre sus patas traseras, imponiéndose sobre Tom, quien ahora se encontraba entre el animal y su hijo. Sus ojos oscuros brillaban con energía salvaje, y sus enormes patas, con garras afiladas como cuchillas, barrían el aire en señal de advertencia. El oso se lanzó hacia él con una rapidez sorprendente, sus garras rasgando su hombro y pecho mientras Tom intentaba esquivarlo. La fuerza del ataque lo derribó al suelo, dejándolo sin aliento en un doloroso golpe. La sangre empapó su camisa, pero las heridas no eran mortales. Mantuvo su concentración en el oso, pateando sus patas y gritando para evitar que avanzara hacia Ethan, quien había logrado retroceder hacia la casa. Scout, el fiel perro, ladraba furiosamente, corriendo de un lado a otro para atraer la atención del oso. El oso dudó. Su atención se dividió entre Tom, el perro y la casa, donde Ethan había logrado entrar y alertar a su madre. Lauren llamó al 911 mientras observaba la escena desde la ventana. Sintiendo que el alboroto podría atraer más humanos, el oso comenzó a retirarse. Con un último golpe amenazante hacia Tom, se giró y regresó al bosque, desapareciendo entre la maleza tan rápido como había llegado. Tom se levantó temblando por la adrenalina que recorría su cuerpo. Scout lo rodeaba, ladrando y moviendo su cola como asegurándose de que el peligro hubiera pasado. Los servicios de emergencia llegaron en minutos, guiados por la llamada frenética de Lauren. Trataron las heridas de Tom en el lugar antes de trasladarlo al hospital, donde recibió puntos de sutura y un examen completo. Las rasgaduras en su pecho y hombro eran profundas, pero había tenido una suerte increíble. El ataque del oso podría haber sido mucho más devastador. Ethan no resultó herido, gracias a las rápidas acciones y valentía de su padre. La noticia del ataque llevó a las autoridades locales a emitir advertencias sobre seguridad frente a la fauna. Los expertos evaluaron la situación y se colocaron trampas cerca de la casa de los Parker para capturar al oso. El animal fue capturado y reubicado en una zona remota después de determinarse que se había acostumbrado demasiado a buscar comida cerca de los asentamientos humanos. El encuentro de la familia Parker impulsó nuevos esfuerzos en educación y prevención sobre la fauna. Se organizaron talleres para enseñar a los residentes sobre el almacenamiento seguro de alimentos, la disposición adecuada de la basura y cómo identificar signos de actividad de osos. El gobierno local instaló botes de basura a prueba de osos para reducir riesgos futuros y colocó señales de advertencia cerca de las zonas boscosas. Para Tom, sus cicatrices se convirtieron en un recordatorio del ataque. Estaba agradecido de que su hijo no hubiera resultado herido. La experiencia acercó más a la familia, fomentando una comprensión más profunda del delicado equilibrio entre la vida humana y la naturaleza que los rodea. Los bosques del norte de Michigan, densos y vibrantes con el zumbido de la vida salvaje, eran un retiro apreciado por la familia Martin. Cada año se reunían en su cabaña aislada junto al lago para reconectar y disfrutar de la serenidad de la naturaleza. El 22 de junio de 2024, la reunión familiar estaba en pleno apogeo. La cabaña miraba hacia un lago resplandeciente que reflejaba los tonos pastel del sol poniente. Las risas resonaban por el bosque mientras la familia compartía historias, asaba comida y se deleitaba con la calidez de la convivencia. Para Carl Martin, el patriarca de la familia a los 50 años, esta tradición anual era un momento para relajarse y fortalecer los lazos con sus seres queridos, especialmente con su hija Ellie, de 14 años. A medida que el crepúsculo se acercaba, la cena terminaba,
y las sobras del picnic se guardaban en una mesa cerca de la cabaña. La atención de la familia se centró en un paseo por la orilla del lago, un ritual que habían disfrutado durante mucho tiempo. El agua brillaba bajo la luz menguante y la fresca brisa nocturna traía los aromas de los pinos y la tierra fresca. Carl caminaba junto a Ellie, quien saltaba adelante. El olor de su comida se había adentrado en el bosque, atrayendo la atención de un oso negro. Aunque generalmente recelosos de los humanos, los osos pueden sentirse atraídos por la comida cuando surge la oportunidad. Este oso de varios cientos de libras había estado vagando por el bosque, buscando una comida fácil. Las sobras que dejaron atrás eran irresistibles, y el oso, moviéndose silenciosamente sobre sus patas acolchonadas, se acercó a la mesa del picnic. Su pelaje oscuro se fundía con las sombras de los árboles mientras comenzaba a hurgar entre los restos de la cena de la familia. Los Martin, ajenos a la presencia del oso, rodearon una curva en la orilla. Ellie fue la primera en ver la figura oscura moviéndose cerca de la cabaña. Sus pasos se detuvieron y sus ojos se abrieron de par en par al ver al oso. Carl notó su repentina detención y siguió su mirada. Su pulso se aceleró al identificar al intruso. El resto de la familia se detuvo detrás de ellos, y la realización se extendió entre el grupo como una onda en el agua. Al principio parecía indiferente a su presencia. Continuaba hojeando la mesa, moviéndose con sorprendente facilidad. La familia permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Carl se puso entre Ellie y el oso, sus instintos protectores anulando su miedo. Pero el oso ya no estaba centrado en las sobras. Sus orejas se movieron y su mirada se desvió hacia el grupo. En el silencio del momento, la tensión se podía cortar. Luego el oso atacó. El movimiento repentino rompió la quietud. La velocidad del oso fue asombrosa, su cuerpo voluminoso cubriendo el terreno en segundos. Carl empujó a Ellie detrás de él y se preparó. El oso colisionó con él en un destello de pelaje y músculo, desgarrando su camisa y arañando su pecho. El impacto de la embestida derribó a Carl al suelo. Ellie gritó mientras el oso se cernía sobre su padre. Carl luchó con cada gramo de fuerza que tenía. Pateó el vientre del oso y movió los brazos para defenderse. El oso rugió en respuesta, su aliento caliente y fétido mientras se lanzaba nuevamente. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre el brazo izquierdo de Carl. El dolor fue insoportable mientras el oso comenzaba a arrastrarlo hacia el límite del bosque. Carl se retorció y luchó, pero el agarre era implacable. El resto de la familia se puso en acción. Agarraron piedras y palos del suelo del bosque, arrojándolos al oso con desesperación. Gritos y exclamaciones llenaron el aire mientras trataban de ahuyentar al animal. Algunos proyectiles alcanzaron su objetivo, golpeando el costado y el hocico del oso. El oso dudó mientras continuaba el bombardeo. Ellie observaba cómo su familia luchaba por salvar a su padre. El oso soltó a Carl, sus instintos advirtiéndole del creciente peligro que representaba la respuesta agresiva de la familia. Gruñó y retrocedió unos pasos antes de desaparecer en el oscuro bosque. El crujir de la maleza y el sonido lejano de sus movimientos indicaron que el peligro había pasado. Carl yacía inmóvil en el suelo, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. La sangre se filtraba de las profundas heridas en su torso, y su brazo izquierdo estaba destrozado más allá del reconocimiento. La familia corrió a su lado, el pánico evidente mientras intentaban evaluar la magnitud de sus lesiones. Ellie se arrodilló junto a él, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sujetaba su mano no herida. Los ojos de Carl se abrieron como si quisiera que su familia se mantuviera fuerte. Las horas siguientes fueron un borroso torrente de urgencia. La familia logró llamar a los servicios de emergencia, pero su ubicación aislada hacía que la espera por ayuda fuera una eternidad. Cuando llegaron los paramédicos, Carl apenas estaba consciente, su cuerpo golpeado y débil por la pérdida de sangre. Fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde un equipo de cirujanos trabajó sin descanso para salvarle la vida. No pudieron salvar su brazo izquierdo, que había quedado demasiado dañado durante el ataque. La recuperación de Carl fue lenta y ardua. El dolor físico fue igualado solo por el impacto emocional que el ataque causó en él y su familia. El recuerdo de la embestida del oso, el sonido de su gruñido y la visión de su poderosa forma perseguían sus sueños. Ellie llevaba el peso del incidente, su culpa por las lesiones de su padre manifestándose. El ataque provocó amplias discusiones sobre la seguridad frente a osos
y el almacenamiento adecuado de alimentos en áreas propensas a osos. Los expertos en fauna destacaron la necesidad de estar alerta, instando a los campistas a guardar los alimentos en contenedores a prueba de osos y evitar dejar sobras o cualquier otro atractivo cerca de los campamentos. La experiencia de la familia Martin se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de la naturaleza impredecible de la vida salvaje y la importancia de respetar sus hábitats. Carl encontró consuelo en su supervivencia. Trabajó para adaptarse a la vida sin su brazo, encontrando fuerza en su familia y en su apoyo inquebrantable. Los Martin continuaron con sus reuniones anuales, aunque con un renovado sentido de cautela y respeto por la naturaleza que los rodeaba. Fort Klamath, en el sur de Oregón, se encontraba rodeado por densos bosques y la impresionante naturaleza de un parque nacional en el condado de Klamath. Con una población de poco más de 300 habitantes, siendo el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban por su nombre y la tienda local de conveniencia funcionaba como un punto de suministros y un centro social. El año 2024 había sido desafiante para la región. Las condiciones secas habían provocado incendios, obligando a la fauna a huir de sus hábitats y adentrarse en los asentamientos humanos. La noche del 9 de noviembre, la temperatura bajó y la niebla densa de los incendios distantes colgaba espesa en el aire. Rachel Ward, de 29 años y conocida por los lugareños por su alegre disposición, trabajaba el turno de la tarde en la pequeña tienda de conveniencia. La tienda con estantes llenos de bocadillos, bebidas y productos básicos era el corazón del pueblo para quienes pasaban o necesitaban algo de última hora. Rachel llevaba años trabajando allí, y aunque los informes recientes sobre la fauna acercándose al pueblo la habían puesto en alerta, seguía con su rutina. Su ubicación en el borde de la ciudad la hacía un objetivo fácil para los animales en busca de comida, pero confiaba en que mantenerse dentro la mantendría a salvo. A medida que avanzaba la noche, comenzó a reponer los estantes en la parte trasera de la tienda. Afuera el viento aullaba entre los árboles. Rachel no se dio cuenta de que su tienda se había convertido en un faro para un oso negro desplazado, un enorme animal que había sido obligado a adentrarse en un territorio desconocido por la destrucción de su hogar forestal. Atraído por el olor de la comida, el oso entró en el estacionamiento, apenas visible en la luz tenue. Se acercó a la entrada. El oso empujó la puerta de vidrio, su peso y fuerza superando fácilmente el mecanismo automático. El suave sonido de la campanilla fue la única advertencia de Rachel antes de que el animal entrara. Al principio no notó la intrusión y se concentró en colocar los artículos en los estantes, pero luego escuchó la respiración pesada, seguida del gruñido profundo y gutural del oso mientras olfateaba el aire. Rachel se congeló, sus instintos gritándole que permaneciera en silencio. Giró la cabeza y vio al oso, su enorme cuerpo, pelaje oscuro y garras afiladas. El oso se adentró más en la tienda, sus poderosos hombros moviéndose mientras olfateaba el aire, escaneando los estantes. Rachel permaneció inmóvil. Los movimientos bruscos podían provocar un ataque, pero la proximidad del oso le dejaba pocas opciones. A medida que el oso se acercaba, lo vio y su comportamiento cambió. La percibía como una amenaza o como presa. Y entonces el oso saltó. Rachel gritó mientras la golpeaba. Ella tropezó hacia atrás, chocando contra los estantes y derrapando los productos por el suelo. El oso cerró la distancia en segundos. Rachel se levantó agarrando una escoba cercana e intentó defenderse. Golpeó al oso, pero el frágil mango no era rival para la fuerza del animal. Con otro golpe, el oso le quitó la escoba de las manos y la hizo caer al suelo. El oso saltó nuevamente a pocos centímetros de la pierna de Rachel. Ella pateó conectando con el hocico del oso. Este agitó la cabeza y Rachel aprovechó para arrastrarse hacia atrás, buscando algo con lo que protegerse. La adrenalina le recorría las venas, manteniéndola concentrada a pesar del dolor ardiente en su brazo donde las garras del oso la habían rozado. Justo cuando el oso se preparaba para atacar nuevamente, un fuerte clang metálico resonó en la tienda. Un cliente, que había entrado momentos antes y había presenciado el ataque, tomó una palanca de una estantería cercana. Lo golpeó en el costado. El animal rugió de dolor y se giró hacia su nuevo adversario. El cliente golpeó nuevamente, la palanca impactando en el hombro del oso empujándolo hacia la puerta.
Finalmente se retiró, desapareciendo en la noche mientras huía hacia el bosque. La tienda quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Rachel y su salvador. Las heridas de Rachel eran graves, profundas laceraciones recorrían su brazo y costado, y la sangre se acumulaba en el suelo debajo de ella. El cliente corrió a su lado, usando su chaqueta para aplicar presión sobre sus heridas. Se llamó una ambulancia y Rachel fue trasladada al hospital más cercano, donde los médicos trabajaron sin descanso para estabilizar su condición. Pasó horas en cirugía para reparar el daño causado por las garras y dientes. Su supervivencia se atribuyó a la rápida intervención del transeúnte que la ayudó. El ataque causó conmoción en Fort Klamath. Funcionarios de vida silvestre rastrearon al oso en los días siguientes al incidente, localizándolo y sacrificándolo. La decisión se consideró necesaria para prevenir futuros ataques. La autopsia del oso reveló signos de desnutrición, mostrando impacto de la destrucción ambiental y la invasión humana en la fauna local. El incidente generó un renovado enfoque en la seguridad pública en áreas donde humanos y fauna coexisten. Los expertos realizaron talleres en el pueblo, enseñando a los residentes cómo almacenar adecuadamente los alimentos, asegurar los edificios y responder a encuentros con osos. Se colocaron carteles por todo Fort Klamath, advirtiendo sobre la actividad aumentada de la fauna y aconsejando precaución. El gobierno local también invirtió en cubos de basura a prueba de osos y en puertas reforzadas para los negocios en las afueras del pueblo. Las cicatrices físicas dejadas por el ataque fueron igualadas solo por el trauma emocional que cargaba. Sin embargo, se convirtió en defensora de la seguridad de la fauna, usando su experiencia para educar a otros sobre la importancia de la convivencia y la preparación. El aire en Bear Ridge, enclavado en lo profundo de las montañas rocosas, estaba fresco y nítido la mañana del 12 de septiembre de 2024. El bosque estaba vivo con los sutiles sonidos del otoño, el llamado distante de un halcón, el susurro de las hojas con la brisa fresca y el suave crujir de ramitas bajo los pies. Dave Harlan y Mike Foster, cazadores experimentados en sus últimos 30, avanzaban con determinación por la densa wilderness. Habían cazado juntos durante años y compartían un profundo respeto por las montañas. Esta temporada decidieron regresar a Bear Ridge, atraídos por historias de avistamientos abundantes de alces. Equipados con rifles y años de experiencia, se sentían preparados para todo lo que el bosque pudiera ofrecer. Los dos hombres comenzaron su caminata temprano, abriéndose paso por senderos bordeados por altos pinos y manchas de maleza. Sus mochilas estaban cargadas con equipo y los rifles colgaban de sus hombros. Avanzaban en silencio, cada uno atento a los sonidos del bosque, buscando rastros o señales de presas. Bear Ridge les era familiar, pero también un terreno salvaje e impredecible. Tormentas repentinas, suelos traicioneros y la fauna salvaje. Las rocosas eran hogar de varios depredadores, incluidos los pumas y el formidable oso pardo. Dave y Mike ya habían encontrado osos antes y creían saber cómo manejar esas situaciones. A medida que el sol subía más alto, se adentraron más en la cresta, desviándose del camino marcado para encontrar terrenos de caza prometedores. El bosque se volvía más denso, el dosel sobre ellos bloqueando gran parte de la luz, dejando el sotobosque espeso y sombrío. Se detenían de vez en cuando para verificar rastros, encontrando señales de alces y otras presas, pero sin objetivos inmediatos. Ninguno notó el cambio sutil en el bosque a su alrededor. Los pájaros habían callado y el aire parecía más pesado. Habían entrado en el territorio de un oso pardo y sus crías. El ataque ocurrió sin previo aviso. Un rugido feroz atravesó el bosque, paralizando a los cazadores en su lugar. Desde la densa maleza, un enorme oso pardo emergió, su tamaño y velocidad casi increíbles. Su pelaje se erizó, los dientes al descubierto y sus ojos brillaban con furia protectora. Había estado oculta cerca con sus crías y la presencia de los cazadores desató una defensa instintiva y violenta. Dave, el más cercano al oso, no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto del oso lo envió al suelo, su rifle volando de sus manos. Su cabeza golpeó una roca y quedó inmóvil. El oso rugió, permaneciendo sobre él un momento antes de dirigir su atención hacia Mike. Los instintos de Mike se activaron cuando la adrenalina recorrió sus venas. Levantó su rifle, pero el oso cerró la distancia más rápido de lo que pudo apuntar.
Viéndose forzado a abandonar el disparo, usó el rifle como un garrote, golpeando al oso en el hocico. El golpe sorprendió momentáneamente al animal, pero no lo detuvo. El oso se levantó sobre sus patas traseras y bajó con una enorme pata, rasgando su hombro y derribándolo. La fuerza lo hizo caer, pero se levantó nuevamente. El oso lanzó otro ataque, atrapando el aire a centímetros del brazo de Mike. Él se apartó golpeando con el rifle, esta vez en el costado del oso. El animal rugió y volvió a atacar. Los dedos de Mike apretaron el gatillo y disparó. El fuerte estallido del disparo resonó en el bosque, y la bala dio en el suelo cerca de los pies del oso. El ruido y el impacto repentino asustaron al animal. Mike aprovechó la oportunidad, gritando y agitando el rifle para parecer más grande. Aunque el oso aún estaba agitado, su cautela creció al escuchar el sonido y el movimiento, y se dio la vuelta retirándose hacia la maleza, con sus crías siguiéndola. El bosque volvió a quedar en silencio, y la tensión se disipó mientras el oso desaparecía en las sombras. Mike se centró en Dave, que yacía inmóvil en el suelo. Sangre se acumulaba debajo de su camisa, donde profundas heridas de los dientes y garras del oso marcaban su pecho y abdomen. Mike se arrodilló, sus manos temblando mientras evaluaba las lesiones. Dave seguía vivo, pero su respiración era superficial y su pulso débil. Mike arrancó tiras de su camisa para crear vendajes improvisados, presionándolos contra las heridas para frenar el sangrado. El regreso a la seguridad fue agotador. Mike logró levantar a Dave sobre su espalda. Cada paso era una lucha, el peso de su amigo y el terreno irregular llevándolo al borde del agotamiento. Tropezó varias veces, pero se negó a detenerse. La idea de dejar a Dave atrás era insoportable. Después de horas de esfuerzo, Mike salió del bosque hasta el claro donde estaba estacionada su camioneta. Sus brazos ardían, sus piernas temblaban, pero no perdió tiempo cargando a Dave en el vehículo. Condujo hacia el hospital más cercano, su mente acelerada mientras luchaba por mantenerse enfocado. Los doctores confirmaron más tarde que Dave había sufrido laceraciones severas y una conmoción cerebral, pero sobreviviría tras una cirugía y cuidados. Mike llevaba rasguños y moretones profundos, pero estaba en buen estado. Las heridas físicas sanarían, pero las cicatrices emocionales dejadas por el encuentro eran mucho más profundas. Ambos hombres fueron perseguidos por el recuerdo de la ferocidad del oso. El ataque envió ondas de choque a través de la comunidad local de cazadores, lo que dio pie a nuevas discusiones sobre los encuentros con osos y la seguridad. Los expertos en fauna enfatizaron la importancia de evitar áreas con actividad de osos, especialmente durante la temporada de caza cuando los animales tienen a sus crías. Aunque no provocaron el ataque, la proximidad de ellos a las crías del oso activó los instintos protectores de la madre. Dave y Mike compartieron su historia, con la esperanza de crear conciencia sobre los riesgos de cazar en territorio de osos. Abogaron por llevar aerosol para osos además de armas de fuego, señalando que los disuasivos no letales podían ser más efectivos en algunas situaciones. Ambos hombres continuaron cazando, aunque con una nueva cautela y respeto por la naturaleza. La vasta extensión congelada del lago Susurrante en el rural Alaska se extendía en todas direcciones. Era enero de 2014 y el sol apenas se alzaba sobre el horizonte, arrojando una luz pálida y fría sobre el hielo cubierto de nieve. Doug Marshall, un pescador de hielo de 42 años, estacionó su camioneta cerca de la orilla del lago. Había pasado incontables inviernos pescando en estos lagos remotos, encontrando paz en la soledad y en el proceso rítmico de perforar agujeros en el hielo y preparar las líneas. Doug había planeado el viaje con cuidado. Llevaba su equipo de pesca, un termo con café y un cuchillo de caza atado a su cinturón, lo estándar para cualquiera que se adentrara en la naturaleza salvaje de Alaska. La temperatura rondaba los 10 grados bajo cero Fahrenheit y el aire estaba quieto. La naturaleza circundante era densa y silenciosa, con los gruesos pinos erigiéndose como centinelas alrededor del lago. A Doug le encantaba esa soledad, por lo que regresaba al lago Susurrante año tras año. Doug tomó su taladro y comenzó a perforar la superficie. El hielo tenía más de 1 pie de grosor y requirió un esfuerzo considerable, pero trabajaba saboreando la quietud del paisaje. Colocó sus líneas de pesca y se sentó en una pequeña silla plegable, observando el agujero en busca de señales de movimiento.
Un tenue olor a cebo y pescado flotaba en el aire, llevado por el viento a través del lago helado. Absorbido en su trabajo, Doug no se dio cuenta de que no estaba solo. Sin que Doug lo supiera, un enorme oso grizzly había salido del cercano bosque, su poderoso cuerpo moviéndose casi en silencio sobre la nieve. El duro invierno y la escasez de alimentos habían obligado al oso a alejarse más de lo habitual, y el olor del pescado lo atrajo hasta el lago. El agudo sentido del olfato del grizzly lo llevó directamente al improvisado lugar de pesca de Doug. El animal, que medía más de 2 metros sobre sus patas traseras, se acercó. Doug se agachó para revisar sus líneas, con la espalda vuelta al depredador que se acercaba. Ahora, a pocos metros de distancia, el oso se detuvo, bajando su cuerpo hacia el suelo mientras se preparaba para atacar. Sin previo aviso, el animal saltó. El peso del oso y la repentina ferocidad del ataque hicieron que Doug cayera sobre el hielo. Su cabeza golpeó la dura superficie y las estrellas danzaron ante sus ojos. Las garras rasgaron su chaqueta, desgarrando la tela mientras intentaba arrastrarlo. El pánico invadió a Doug al sentir la enorme fuerza del animal. El aliento caliente del oso y sus gruñidos bajos llenaban el aire, y los instintos de supervivencia de Doug se activaron. Luchando contra el agarre del oso, alcanzó el cuchillo de caza, atado a su cinturón. Sus manos temblaban por el frío y la adrenalina, pero logró sacar el cuchillo. Apretó su agarre, hundiendo sus garras en el hombro de Doug. Lanzó el cuchillo, golpeando la nariz del oso. El oso rugió de dolor, retrocediendo momentáneamente. Doug aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo, clavando el cuchillo en la cara del animal con toda la fuerza que pudo reunir. El dolor agudo e inesperado sorprendió al oso, que soltó su agarre y retrocedió tambaleante. La sangre caía de su nariz, tiñendo la nieve intacta. El grizzly dudó, sacudiendo su enorme cabeza mientras evaluaba la situación. Doug usó ese breve respiro para arrastrarse hacia atrás, poniendo tanta distancia como pudo entre él y el depredador. El oso resopló y gruñó. Pareció que el animal cargaría de nuevo, pero los golpes repetidos en su nariz lo habían desconcertado, y después de un tenso enfrentamiento, el grizzly finalmente giró y se alejó hacia el bosque. Su enorme figura desapareció en las sombras, dejando a Doug solo sobre el hielo. Doug se obligó a moverse. Su chaqueta estaba destrozada y profundas heridas en su hombro y costado sangraban, manchando el hielo bajo él. Cada movimiento le causaba olas de dolor, pero sabía que quedarse en el lago significaba muerte segura. Estaba a kilómetros del pueblo más cercano, y el frío mordaz ya estaba drenando su energía. Comenzó a arrastrarse, luego se levantó, tambaleando hacia su camioneta estacionada al borde del lago. Cada paso era una batalla contra el dolor agudo de sus heridas y el creciente mareo por la pérdida de sangre. Sus botas resbalaban sobre el hielo, y 2 veces cayó, gritando de protesta mientras se obligaba a levantarse de nuevo. Cuando llegó al camión se desplomó contra la puerta, luchando con los dedos congelados para sacar las llaves. Logró subir, arrancó el motor y el calor del calefactor le brindó un pequeño consuelo. Doug condujo hacia el hospital más cercano, concentrándose en mantenerse consciente mientras la sangre empapaba su chaqueta y se filtraba al asiento. El viaje de 40 minutos fue una nebulosa de agonía y determinación, pero llegó al hospital y lo ingresaron a cirugía. Los médicos luego se maravillaron de su supervivencia, citando tanto su rápida reacción como su voluntad de hierro, como los factores que salvaron su vida. El ataque dejó a Doug con cicatrices, tanto físicas como emocionales. Pasó semanas recuperándose en el hospital. Sus heridas requirieron docenas de puntos y terapia física extensiva. La experiencia lo atormentó. El recuerdo del rugido del oso y el peso de sus garras lo acompañaron mucho después de que su cuerpo sanara. Doug también se convirtió en una fuente de inspiración, compartiendo su historia para crear conciencia sobre los peligros de pescar solo en territorio de osos.